Mesa de análisis, arranque del ciclo escolar 2018-2019 e inicio del nuevo modelo educativo. Le damos la bienvenida en el estudio a Antonio González, subsecretario de Educación en La Laguna de Coahuila. Bienvenido, buenos días. Gracias, Juan. Buenos días. Está también con nosotros Gabriel Castillo, director de Educación Básica, en representación del ingeniero Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Y en unos momentos estará con nosotros Francisco López, doctor en Educación. Con ellos hablaremos de este tema y la pregunta que le planteamos: ¿qué espera del nuevo modelo educativo que inicia con el ciclo escolar? Opciones: una mejora sustancial en la educación, algunos pocos cambios, nada o no sé. Comparta su opinión, 711-0260, WhatsApp 8717-3617-99, correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Estamos en redes sociales como Noticieros Grem, y si quiere usted una comunicación directa con los conductores de este programa, estamos como @mpámanes y @lic Juan Ceballos. Comuníquese y bueno, empecemos, si les parece bien, a nuestros invitados con la pregunta de hoy: ¿qué podemos esperar los padres de familia y los alumnos, la sociedad en general, de este nuevo modelo educativo que inicia con el ciclo escolar, y un modelo que ha sido muy cuestionado en el sentido de que incluso ya habló el Martí Batres de que van a echar abajo la reforma, van a derogar la reforma educativa, y que es una reforma más administrativa que educativa, y bueno, una serie de señalamientos que se han venido dando. Sin embargo, bueno, pues ya está determinado, incluso ya está implantado que en este ciclo escolar arranque. ¿Qué podemos esperar? Antonio González. Gracias. Pues buenos días a todos. Independientemente de lo que se está suscitando a nivel nacional en el contexto político, nosotros como administradores de la educación en este momento le damos cauce al proyecto como está planteado. Y quiero decirte que a partir del lunes pasado, todos los maestros de educación básica reunidos en las escuelas con el propósito de revisar cada aspecto que marca la reforma educativa, que según el proyecto nacional se va a implementar en educación básica, en preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Y en esos términos los colectivos se han reunido para revisar, analizar, intercambiar experiencias, conocer de cerca el contenido de los componentes que se maneja en esta parte teórica del sistema. Y bueno, pues en el camino vamos a ver los asegúnes, y seguramente este tema dará para mucho más reuniones todavía, porque 5 días no es suficiente. Y veremos en el transcurso del tiempo las cosas que se vengan presentando en función de la aplicación del nuevo modelo. ¿Qué esperamos del nuevo modelo? Bueno, hasta donde nos llega la revisión y la idea de lo que plantea el nuevo modelo educativo, pues es un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo en meterle mano a los contenidos curriculares, hacer la educación más humanista, darle más poder a las escuelas para poder gestionar y sobre todo proponer temas regionales, centrar la atención en el alumno, no para que sea un receptor de conocimiento, sino el creador del propio conocimiento. El modelo que se plantea para evaluación, donde ya no se van a evaluar la memoria ni la comparación de un alumno con otro. Es decir, tiene muchos aspectos novedosos en algunos lados, en otros no tanto, pero sin lugar a dudas plantea una mejora que esperamos sea tomada en cuenta. Para cuando llegue el nuevo gobierno ya tendremos algún adelanto en las experiencias de 4 o 5 meses, y que ojalá aporte, porque tiene su derecho el nuevo gobierno de proponer, aporte datos suficientes como para que la reforma
sea efectiva, si es en otros términos, pero que sea una reforma, sí se necesita. Profesor, pero uno de los puntos más finos y más sensibles y que se viene discutiendo, inclusive es parte de por lo que se va a necesitar una nueva reforma, la reforma educativa, es la evaluación a los maestros. Así es. Y entonces, pues todo esto está muy bien, ¿no? Los modelos de educación y que los aprendizajes no sean por una cuestión de memoria, sino de desarrollo de capacidades y habilidades del alumno, etcétera. Pero ¿quién va a implementar ese nuevo modelo de educación? Los mismos profesores sin evaluación, porque tal pareciera que ese es el propósito de la nueva reforma, que la evaluación no sea como está contemplada en el nuevo modelo educativo. ¿Qué me tendrían que decir al respecto? Bueno, sí, yo creo que tenemos que cuidar esta forma de interpretar. Lo que se está planteando ahorita es quitarle la parte que se ha criticado como parte punitiva a la evaluación, es decir, que no sea una amenaza de despido, sino lo que nosotros señalamos es que la evaluación debe ir acompañada de la capacitación, de la formación. En México, la formación de los maestros ha sido una de las grandes fallas del sistema. Ha habido un abandono de las escuelas normales, de las universidades en el tema de formación de maestros, y se han dado opciones a que se abran múltiples carreras vinculadas a la educación sin el cuidado, sin el control, y oficialmente la educación debiera tener a la formación de maestros como una carrera de Estado, en donde el Estado mexicano se comprometa cuidando los planes de estudio y cuidando a los formadores de formadores, que verdaderamente se garantice que egresen maestros de calidad. Eso va de la mano. Un pequeño paréntesis nada más, porque sí, acaba de decir algo que se presta un juego de palabras. Sí. Formadores de formadores. Sí, los que están en las universidades. Formadores que forman a los que forman, pero también los formadores que deforman, ¿sí? Y hasta cierto punto, bueno, los errores en los libros de texto denotan una falta de cuidado, cómo ha recibido una gran cantidad de críticas la famosa mano con los 6 dedos. ¿Cómo lo interpretan ustedes como docentes y como dirigentes de la educación? Sí, bueno, no es la primera vez que ocurre esto. Claro. Ustedes recuerdan que cuando el secretario Schweifert estuvo ejerciendo, fue un escándalo la cantidad de errores ortográficos, la cantidad de errores tipográficos que traían los libros de texto. Nos señala, bueno, un descuido de quienes tienen a su cargo esto. Yo debo reconocer que a nivel nacional hay equipos de alto nivel, gente muy capaz, pero bueno, creo que se ha descuidado en algunos momentos lo que es la edición del libro de texto. No es un problema de contenido, es un problema de descuido en los libros. Aquí habría que ser cuidadosos en esto. Aparte no podemos juzgar la parte por el todo, ¿no? Porque finalmente es un equipo que trabaja en el contenido y en la edición de los libros de texto. Y hay unos responsables de lo que es la edición. Yo aquí agregaría algo que me parece importante. La reforma educativa actual dejó para el final, es decir, este sexenio dejó para el final la parte pedagógica. Me parece que eso ha sido un error. Se abocaron mucho a la parte administrativa, laboral, a la evaluación, y destinaron mucho recurso, mucho dinero a evaluar a los maestros y a trabajar la parte administrativa. Creo que esto desgastó, confrontó a los maestros con la autoridad educativa, y de alguna manera se distrajo o se desvió la atención de lo que debiera haber sido el centro de la reforma educativa, que es la parte pedagógica. Nosotros hemos encontrado que hay elementos valiosos en esta reforma, y aquí entraría al punto que ustedes tocaban inicialmente. Sí se puede esperar de una reforma, pero bien llevada y aterrizada en los estados, en las regiones. Tiene que tomarse en cuenta las condiciones de cada región, de cada entidad, para que las reformas que son nacionales se puedan operar. El enfoque humanista nadie puede estar en desacuerdo con él. El aspecto de que se reduzcan contenidos para profundizar en ellos, me parece que es un aspecto importante. Hoy no se puede trabajar un plan de estudios enciclopédico, se tiene que trabajar un plan de estudios que privilegie el que los niños conozcan los elementos, los fundamentos de la ciencia, los elementos de la expresión y la comunicación, el manejo adecuado del lenguaje, el dominio de lo básico de las matemáticas para seguir aprendiendo.
aspectos que tienen que ver con el dominio de un idioma extranjero o de una segunda lengua, aspectos que tienen que ver con el desarrollo personal y social. Son cosas que hoy en día, si las tomamos adecuadamente, creo que puede haber logros importantes. En la teoría, habrá que ver qué sucede en la práctica y que estos formadores realmente cumplan. Abundamos en este tema luego de una pausa. 9:19. Siga con nosotros. Continuamos en la mesa de análisis, arranque del ciclo escolar 2018-2019 e inicio del nuevo modelo educativo. En el estudio Gabriel Castillo, director de Educación Básica de la Laguna de Durango, y Antonio González, subsecretario de Educación en la Laguna de Coahuila. Tenemos participación del auditorio, un grupo de alumnos, de estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, el TEC de la Laguna, UTT, CONALEP y Bachilleratos Públicos hicieron llegar un escrito al profesor Antonio González. Ya se lo hicimos llegar, ya lo leyó y les informa que el próximo martes van a tener una reunión para abordar el tema de las becas. No le damos lectura ni le damos la palabra al profesor Antonio González porque no es el tema que nos ocupa el día de hoy, pero ya le dio atención el profesor González y el martes van a tener una reunión al respecto. También tenemos este otro comentario que hace María Elisa Solís y dice: felicidades por el programa, realmente hace falta una reforma educativa, pero verdaderamente de fondo. Lo que se necesita es que enseñen a los niños a pensar y no que hagan las tareas a través de internet con el famoso copy-paste, que no se les queda absolutamente nada. ¿Hay algo al respecto para que los niños dejen esa situación cómoda de utilizar la internet y que no se les quede nada? Enséñenles a pensar, por favor. ¿Alguna respuesta? Sí, pues es una práctica muy común en los alumnos, con el esquema que tenemos de memorizar, de conseguir información. Sin embargo, es una excelente herramienta. Lo que pasa es que hace falta dirigirla con objetividad y con mesura. Aquí, pues, gran parte de la culpa la tienen en la casa. Hace rato escuchaba yo de uno de sus entrevistados que la fuerza de la conformación de la personalidad y el pensamiento de los chicos está en la casa. Y exactamente, nosotros estamos muy preocupados en las escuelas porque aprendan cosas, porque tengan conocimientos, que aprendan a hacer cuentas, a leer y escribir bien, a expresarse. Y el otro tema, el de la formación de valores, pues está en casa. Pero bueno, eso nunca ha funcionado, que le echemos la culpa a nadie. Aquí el tema es que de que es una herramienta formidable, lo es. De que ha faltado dirigirla y encauzarla por un objetivo donde estemos en comunidad, padres de familia y maestros, es cierto. Hemos dejado a la libertad de cada quien, de que sus hijos tengan... Nosotros en las escuelas prohibimos en algunas el uso del celular. ¿Por qué? Porque nos ha traído más problemas que beneficios. ¿Y por qué solo en algunas, profesor? Porque hay control en otras. Hay control en otras donde el alumno llega, lo apaga y se lo guarda. Sí, por ejemplo, en Francia acaban de prohibir completamente que los chicos lleven celulares tanto en primaria como en secundaria. Es un proceso, sí es cierto, tiene razón. En muchas escuelas, no sé cuántas, le mentiría si le dijera un número, está prohibido por reglamento. En otras... Pero no debería ser generalizado, es decir, que la misma Secretaría de Educación... No hay un escrito, no hay una indicación exprofeso que nos diga prohíbanlo. Nos han dicho regúlenlo, platíquenlo con los padres, porque muchos padres sí defienden la posibilidad de que su hijo esté comunicado porque los dos trabajan, porque van por él, porque sobre todo en algunos colegios salen antes o se requiere su presencia, etcétera. Nosotros hemos defendido mucho el tema de que el celular, sobre todo en escuelas públicas, nos ha servido más como una herramienta que nos provoca problemas a que nos ayude. Pues en las públicas y en las privadas, es igual. Sí, es donde más tenemos el acento de la crítica. Y los padres de familia, bueno, insisto, algunos defienden la posición de que pues es un instrumento de comunicación. Sin embargo, los directores están trabajando mucho para limitar el uso y
y el arribo de los aparatos. Hay un aspecto que me parece también fundamental y es la formación del pensamiento crítico. A ver, ¿qué se hace con los contenidos que realmente le lleven al alumno a tener estos procesos de reflexión, de pensamiento, de introspección, inclusive hasta muy de la mano con el terreno de la filosofía? Sí, bueno, nosotros en ese tema, desde luego que es fundamental. Hay una ventaja con esta reforma. Lo que viene en el área de lenguaje y comunicación es un enfoque que tiene que ver más no con la cuestión mecánica del aprendizaje de la escritura o la cuestión de la decodificación estrictamente en el campo de la lectura, sino con el comprender lo que se está leyendo. El énfasis en la comprensión viene muy fuerte. A mí me parece importante que los maestros entren en esa dinámica, y ahorita, por ejemplo, tuvimos en el mes de julio la visita de la doctora Marina Kriskowski, que fue la autora del libro de texto de primer año de español, y estamos ahorita en pláticas con la doctora Celia Díaz, autora del libro de segundo, porque es importante que los maestros se formen en lo que es el uso de esta nueva metodología, que va encaminada precisamente a que se lea en el enfoque de la comprensión que lleve a este desarrollo del pensamiento. Y también la matemática, el abordaje de la matemática va con esto de los desafíos matemáticos, con la idea de que los niños reflexionen. Creo que tenemos ahorita, con los materiales que hay, estará de acuerdo conmigo el maestro Antonio, que está llegando material muy interesante a las escuelas, mucho material de lectura, material de matemáticas, y esto creo que hay un reto para los maestros y hay un reto para la Secretaría. El reto para los maestros es estar en capacidad para utilizar inteligentemente esos materiales y salir del esquema de repetición, de lo automático, de la memorización, y llevarlos a un esquema del pensamiento crítico, como se ha dicho aquí, que implica comprender, que implica reflexionar sobre las ideas, sobre los temas. Pero el reto también de la SEP es capacitar a los maestros. Exacto. Si no le entramos a ese tema, vamos a tener buenos materiales, vamos a tener buenos contenidos, pero no vamos a tener quien los trabaje adecuadamente. Déjenme preguntarles una cosa. Ya acaba de terminar el ciclo escolar anterior, bueno, prácticamente están por regresar de vacaciones. ¿Hubo evaluación de este ciclo para los docentes? Sí, ¿y cómo les fue en Coahuila y cómo les fue en Durango? Bueno, no sé, de entrada la primera evaluación fue lo de Planea, y hay que reconocer que en Durango no fuimos bien evaluados. Esto lo hemos reconocido y ha sido un tema que hemos abordado en reuniones con directores, con supervisores, con maestros. Anda todavía bajo el nivel en lengua y comunicación, anda bajo el nivel en matemáticas. Entonces es una situación que nos lleva a focalizar qué zonas escolares tienen el más bajo índice de problema en lectoescritura o qué zonas escolares están mal en matemáticas. Sí, la evaluación no ha sido muy favorable. ¿Y en Durango qué zonas? Vamos a hablar de los municipios duranguenses de La Laguna. ¿Qué zonas son las más conflictuadas en este sentido? Bueno, nosotros evidentemente no se puede generalizar, porque fíjense que hemos encontrado un fenómeno muy curioso, que las escuelas de tiempo completo, que debieran ser las escuelas que tengan mejores resultados, curiosamente no lo son, porque ellas tienen más tiempo, tienen maestros pagados con compensación, tienen actividades extras, y sin embargo hemos encontrado que escuelas de jornada regular y algunas del medio rural tienen buen desempeño. Entonces es muy difícil decir toda una zona tiene problemas. Hay escuelas de la zona urbana que se han caracterizado, por ejemplo en Lerdo, por tener alumnos siempre en primeros lugares, grupos en primeros lugares, escuelas de zonas de la periferia de Gómez que tienen muy buenos resultados. Entonces, sí hemos hecho el ejercicio de lo que ahora se llama focalizar. Ya. Y estamos focalizando lo bueno. Claro, para potenciarlo. Pues habrá que aprender y habrá que revisar qué cosas buenas están haciendo estas escuelas para poder imitar. Sí, en Coahuila es exactamente lo mismo. Los resultados no fueron muy buenos. Todavía estamos esperando más información al respecto. Pero lo que dice el profesor Gabriel es cierto. No hemos podido
nosotros, bueno, el país, porque el estándar nacional es muy parecido al nuestro. Coahuila se puede decir que está un poquito arriba, pero no satisface esto. Y bueno, aquí abonamos que, como dice Gabriel, no podemos focalizar un área así directamente, porque pues es variado los resultados en las escuelas, de una escuela a otra, en el mismo municipio, en la misma área, las mismas características del entorno geográfico, pues nos dan resultados diferentes. Uh-huh. Porque alguien da por decir, es que en el medio rural hay más atraso. No es así. Ahora con la Olimpiada del Conocimiento, de los 11 lugares que Coahuila llevó, pues como 6 o 7 son del medio rural. Uh-huh. Entonces, hace falta trabajar, la reforma se necesita y que ya... sobre todo yo hago énfasis en la participación de los padres de familia, en la exigencia de que el servicio educativo se dé bien. Es un factor determinante que nos ayude mucho, no solamente a exigir, sino a colaborar junto con el maestro para poder sacar mejores resultados. Ese binomio todavía no se da al 100%. Yo siempre he sostenido que los alumnos más exitosos son los alumnos de hogares integrados, o de papá o mamá acompañante. Y bueno, ese es algo que también pudiéramos abonar en función del nuevo modelo educativo, que va a centrar la atención en la evaluación del niño, de sus características, de la forma de cómo se va a apropiar de los procesos, de cómo va a proceder para apropiarse de un conocimiento. Uh-huh. Ya no se va a comparar si sabe más que Juanito o sabe más que María. Uh-huh. O sea, estamos hablando prácticamente de una educación personalizada. Por ahí va. ¿Por ahí va? Por ahí va. No, adelante. No, yo quisiera abonar el tema que toca el maestro Toño en el sentido de la evaluación y de la atención de los padres, porque eso es bien importante. El acompañamiento de los padres tiene que ser ahora algo que ellos entiendan que si no están al pendiente de sus hijos, no pueden estar en la lógica de estar exigiendo ciertas cosas que tienen que ver con el desempeño de su función como padres. O sea, hay valores, hay hábitos, hay aspectos formativos que le tenemos que pedir al papá, y comprensión también para lo siguiente. Miren, erróneamente se pensó que no se debía reprobar alumnos, o sea, que no se debería retener en un ciclo a un alumno. Eso es indebido, eso lo han dicho los grandes educadores. Si un alumno no tiene el perfil adecuado, los conocimientos que le permitan avanzar al siguiente grado, debe ser retenido por lo menos un año para que termine de dominar esos contenidos y adquirir ese perfil. Esto no implica que lo vas a reprobar en un mismo grado 5 años, no. El reglamento establece que a los niños de preescolar no los puedes reprobar porque la evaluación es de nivel. Un niño de segundo de preescolar, con que cumple el 80% de la asistencia, está para pasar al siguiente nivel. Un niño de tercero de preescolar va a ser inscrito en primero, y el de primero tampoco debe ser reprobado, porque las condiciones de su desarrollo dan para que a él se le atienda de manera especial al niño de primero. Pero a partir de segundo, sí se le puede retener en un grado si no cumple el perfil, si no tiene el dominio de los contenidos básicos, y esto es importante que los padres lo entiendan. Bien, vamos a una pausa, 9:36, siga con nosotros. Continuamos con esta mesa de análisis, arranque del ciclo escolar 2018-2019 e inicio del nuevo modelo educativo. Nuestros invitados, Antonio González y Gabriel Castillo, de la Subsecretaría de Educación en la Laguna de Coahuila y de Durango, y hay una gran cantidad de llamadas. También estamos recibiendo WhatsApp en torno pues al problema de los becarios. Si hubiera alguna respuesta para todas estas llamadas que estamos recibiendo, profesor Antonio González. Sí, yo voy a estar en la capital del estado el martes. Precisamente voy a una reunión con el Comité Estatal de Becas y voy a llevar el tema, porque el problema de las becas de SUBES es un problema, es decir, el origen es de un soporte federal, y bueno, llegan aquí y se tienen que distribuir. Por ejemplo, yo estuve en la normal de Torreón. ¿Llegan aquí a dónde? ¿Al estado? Al estado, donde, ¿a la por Secretaría ejemplo, de Educación del estado? Llegan
al organismo encargado de coordinar cada nivel. Por ejemplo, yo voy a hablar por las normales. Sí. En la normal de Torreón, a los alumnos con el derecho a tener beca, el listado en tiempo y forma se entregó con el coordinador estatal en ese momento. Se le dio trámite, y llegó el recurso a la coordinación estatal de normales y se nos hizo llegar con todo el requisito necesario. Yo hablo por las normales, que es la experiencia más cercana que he tenido. Seguramente tendrá que ser lo mismo a nivel secretaría con las demás instituciones de educación superior que tienen también su coordinación. Uh-huh. Pero entonces, el responsable de las becas de manutención es el Estado. Es el receptor de las becas. Bueno, es el que reparte el recurso que llega de la Estado federación. federal, sí. Sí, desde la federación llega el recurso al Estado y el Estado tiene que repartirlo. Así es, a través de sus diferentes mecanismos de responsabilidad que existen en pero aclarar, ¿al Estado dependiente del gobierno estatal o al Estado dependiente del gobierno federal? Es decir, ¿CEP estatal o CEP federal distribuye ese recurso? En el caso, insisto, la experiencia que tengo yo en becas de normales, a la coordinación estatal llegaba el monto total de las becas de SUBES en las normales y se nos hacía llegar en tiempo y forma. Claro, sí, entonces esa es la experiencia que tengo más cercana en el reparto de esa beca. Sí. Uh-huh. Sin embargo, insisto, yo no me hago fuera de la razón de que esto tiene que llegar incluso hasta el despacho del señor secretario, y ese es mi compromiso. Entonces, el miércoles podría establecer el compromiso de que después de la reunión informarle a todos estos alumnos cuál fue el acuerdo al que se llegó. Yo hago un comunicado para ustedes. Perfecto, muy bien. Tenemos más comentarios del auditorio y bueno, también una pregunta muy, muy importante para Gabriel Castillo. ¿Qué va a pasar con las novatadas en Durango? Hoy la Fiscalía confirmó la muerte de un joven de 19 años por traumatismo cráneoencefálico, derivado al parecer de una novatada en la escuela J. Guadalupe Aguilera en el municipio de Canatlán. Bueno, ya vimos lo que pasó en Chiapas. Hemos tenido muchos referentes, no de ahora, años atrás, de este tipo de prácticas que son absolutamente reprobables. Nosotros estamos de acuerdo con la bienvenida a los estudiantes, pero han llegado a excesos. Sabemos de prácticas que son realmente tortura a estudiantes, y el gobierno del Estado ha tomado medidas a través de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, hay que decirlo, en las normales rurales hay una especie, sobre todo en Aguilera, una especie de autogobierno que ha hecho que estas prácticas se mantengan. Me parece que la reflexión a la que hay que ir todos es a que padres de familia, autoridades y los propios estudiantes se sienten, y digo se sienten porque en La Laguna no tenemos ese problema. Las normales que operan en el resto del estado, dígase Santa María del Oro también, que no tiene ese problema, la normal del estado, la Vicene, que tampoco tiene ese problema, en Lerdo, el Instituto de Formación Docente. La única institución donde existen esas prácticas es en la normal rural de J. Guadalupe Aguilera. Y bueno, habrá que llamar a la reflexión a los jóvenes. Ya hemos tenido jóvenes laguneros que regresan lastimados, que regresan dañados por ejercicios de meterlos en un tambo de 200 litros y lanzarlos de las escaleras, y una serie de prácticas que son totalmente reprobables. Esto va a exigir que las autoridades establezcan una mesa de diálogo con estudiantes, convencerlos de que no puede llegarse a extremos de que se pierdan vidas de sus propios compañeros, pero es una tarea que yo no veo sencilla, pero es indispensable. Pero convencerlos, o sea, no podrían tener la normativa necesaria como para que no es disuadirlos o persuadirlos para que dejen de hacer esas acciones, sino simplemente respetar un reglamento. Sí, el problema es que en este momento
no es el tiempo. Esto del reglamento existió en otro momento, cuando el maestro Santos Valdés fue director de Aguilera, cuando el maestro Andrés Silva Zavala fue director de Aguilera, y que bueno, hay que decir que a nivel central, donde las normales son controladas, a nivel central vieron mal que se pusiera un reglamento. Entonces, es una contradicción. Un atentado contra la libertad de los estudiantes. Y ustedes lo saben, hoy en una escuela, si usted le llama la atención a un niño, la madre de familia va y lo denuncia ante derechos humanos. Es un problema de tipo social que tenemos que verlo. Los padres hoy a un niño de preescolar que le falta el respeto al maestro, o un niño de secundaria, los papás van inmediatamente y no aceptan que un maestro le llame la atención a un alumno. Obviamente no se deben cometer excesos, hay que cuidar que los maestros no maltraten a un alumno, no le falten al respeto a un alumno, pero tiene que haber un principio de autoridad y tiene que haber un respeto. Por acá hay una duda que tiene que ver con los libros de texto y me parece importante que se resuelva. No nos dieron libros para el maestro con la reforma a colegios particulares. Pagamos impuestos y los privados tienen el mismo derecho a la educación que los públicos. La calidad de la enseñanza del maestro privado se ve afectada si no tiene el libro para el maestro en físico. El digital no se puede usar igual. ¿Usted sabe algo al respecto? Sí, nosotros repartimos esos libros. Que nos diga qué escuela es la que nos lo recibió para yo hacer las agencias correspondientes. Perfecto. Efectivamente no llegaron en demasía para entregarle a mucho, pero cuando menos un ejemplar, un equipo, un grupo, un paquete por escuela sí llegó. Bueno. Sí, eso pasó aquí, no sé, en Durango. Sí, estamos teniendo limitantes en cuanto a la cantidad de libros que llegaron. La distribución. De parte con Alitec, vienen incompletos, pero también haríamos ese esfuerzo hay el compromiso del señor secretario de también atender a las instituciones particulares. Mari Carmen Rodríguez se comunica, dice, ¿cómo? Entonces nuestros hijos de primero y segundo van a ser conejillos de indias de la reforma. No, yo diría, si al menos ahorita nosotros en La Laguna queremos echar a andar un proyecto, que los niños que hoy están entrando a primer año tengamos una ruta muy definida y una serie de prácticas y de capacitaciones cada 3 meses a maestros y de evaluaciones para lograr que cuando salgan de segundo estén leyendo muy bien, y estamos buscando los indicadores que nos digan qué es leer muy bien, ¿sí? Uh-huh. Leer muy bien nos permite que a partir de tercero el alumno tenga condiciones para adquirir otros aprendizajes de otras materias con mayor calidad. Si a eso llamamos ser conejillos de indias, la verdad es que sí queremos que nuestros niños que hoy entran a primero, cuando terminen segundo, tengan una lectura, un nivel de lectura de calidad para ser mejores aprendices de tercero a sexto y en lo sucesivo. Por correo electrónico, pregunta Radio Escucha, ¿los libros del error del dedo de más ya están impresos o se logró corregir? No, pues son muchos millones de pesos, ¿no? Se está corrigiendo, hasta donde yo sé. En la siguiente edición. Así es. Pero ya los niños de este ciclo escolar pues los van a recibir, ¿no? Le van a arrancar la página de los o sea, ¿cómo le van a hacer? O le van a borrar un dedo. Con respecto a la pregunta anterior que contestó el profesor Gabriel, también hay que decirles a los padres de familia que el año que entra van a entrar todos. No vamos a esperar ver resultados de estos grupos a 5 a 6 años. En el ciclo escolar 2019 van a entrar todo el sistema educativo nacional, así está proyectado. O sea, la reforma educativa es en los 6 grados de primaria y los 3 grados de secundaria. Se va a implementar primero y segundo en nada más, ¿no? Sí. Y el año que entra en los 6 grados. Y en toda la secundaria. Ajá. Así va a ser. Para que no se oiga tan feo, no son conejillas de indias. Son programas piloto. Sí, de ninguna manera conejillas de indias. Ahora, hay también otra pregunta que me parece interesante, la que nos hace Maribel Hernández. Ella dice lo siguiente: desgraciadamente los profesores no están preparados, traen viejos vicios de muchos años. Para iniciar una reforma educativa deberían iniciar también con nuevos maestros que trajeran ya la simiente de esa reforma educativa. Chango viejo no aprende maroma nueva, es lo que dice Maribel Hernández. ¿Algún comentario? Pues es un esfuerzo. Antonio González. Esa es nuestra realidad ahorita en este momento. Pensar en cambiar a los docentes
para implementar no es la única reforma que se ha implementado y no la veo tan problemática. Y también quiero abonar de que cada vez es más grande el contingente de maestros que ingresan al servicio educativo. Nada más un paréntesis, profesor, porque no es la única reforma, sí es cierto. A lo largo, desde 1973 hasta la fecha, ha habido más de 20 reformas a lo largo de todo ese tiempo. Sin embargo, todas esas reformas han demostrado su fracaso absoluto y rotundo, porque desde 1973, de ser el primer lugar en educación en América Latina, ahorita estamos en el sótano de la educación en los países de la OCDE y somos uno de los más atrasados de Latinoamérica. Entonces, ¿qué puede garantizar que esta reforma sí sea exitosa? No podemos garantizar, no hay garantía. Hay la expectativa y ponemos el mejor empeño. Es una de los compromisos que se hicieron en este gobierno que, pues, desgraciadamente ya va a terminar. Pero el reto ahí está. Hay mucho interés en la ciudadanía, hay mucho interés en los padres de familia porque esto cambie. Insisto, por eso necesitamos el concurso de padres de familia en este tema, para que la escuela no sea el único soporte que tenga un cambio radical en la educación en México, sino un equipo que nos pongamos las pilas todos para poder sacar adelante a nuestros chicos. Pero hay un detalle también. Yo no comparto la tesis de que los changos, ¿cómo dijeron? Chango viejo no prende mano. No, mire, yo tengo en Gómez Palacio tenemos una directora que tiene muchos años de servicio, pero que es de las más actualizadas, claro, que está constantemente leyendo lo nuevo y que tiene una capacidad de gestión y liderazgo académico que es impresionante. Y tenemos directores nuevos que pareciera que llegaron cansados el primer día de clases. Entonces, no podemos juzgar en esos términos. Ni generalizar. A mí me parece que sí hay problema. Si hay problema con la formación de maestros, hay que reconocerlo. Ese es el reto de la Secretaría. Hoy en día, lo que tenemos que cuidar, efectivamente, es que los maestros recuperen lo que nosotros consideramos. Nuestro subsecretario usa mucho una expresión que tiene que ver con la pasión con la que se debe hacer el trabajo. Y si alguien debe tener pasión para hacer su trabajo es el maestro. No podemos tener maestros indiferentes, apáticos. Tenemos que buscar que los maestros recuperen compromiso con su profesión. Miren, están llegando al campo educativo compañeros que desde luego tienen derecho, pero que no recibieron formación para la didáctica. Un profesionista que es profesionista en derecho o en contabilidad, etcétera, sabe mucho de su materia, pero no sabe enseñar. Entonces, nosotros los aceptamos, pero tenemos como Secretaría la obligación de darle las herramientas pedagógicas. ¿Pero por qué los aceptan? Porque es una ley. Y nosotros, yo al menos lo dije públicamente y lo escribí, a mí me parece que se abrió demasiado la puerta cuando el señor Nuño, secretario de Educación en su momento, anuncia con bombo y platillo que ya no iba a ser privativo de los maestros normalistas la enseñanza en educación básica. Nos pareció muy grave porque imagínese usted, preescolar, el tipo de alumno con sus características exige una formación específica en psicología infantil, en pedagogía de la edad preescolar y en, desde luego, el tratamiento de los contenidos. En preescolar necesitamos un especialista en preescolar y primaria igualmente. Yo estoy de acuerdo que un profesionista puede trabajar en media superior e incluso en secundaria. Claro. Ya los muchachitos están con un nivel de madurez más alto. Pero sí es un tema delicado que tenemos que atender, la formación de los maestros. Bien, son las 9:53 a.m, tiempo de despedir esta mesa de análisis y agradecerle a Antonio González, subsecretario de Educación en la Laguna de Coahuila, y Gabriel Castillo, director de Educación Básica en la Laguna de Durango, su presencia en esta mesa de análisis. Muchas gracias, profesores. Gracias a ti, Juan. Gracias. Muy amable, gracias por la invitación. Gracias también a Ricardo Hidalgo, que nos envía un comentario, que tal vez con esto cerremos. Ningún cambio, disculpen, pero eso es el anunciar renovación de programas de estudio, de capacitación, de cambiar el modelo pedagógico, infraestructura, etcétera, y no se ve nada más que lo mismo. Bien, gracias al equipo de Noticieros Grema, Luis Gerardo Astorga en los controles. Quédese con Diálogos en la Historia y bueno, gracias principalmente a usted, amiga Radio Escucha, por su amable compañía. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!